Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Se escucha normalmente? Bueno, buenas noches, estimados colegas de la región latinoamericana. Mi nombre es Carlos Guim. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Eh, Me alegra mucho y me siento realmente bendecido de poder conversar con ustedes, no personalmente, pero por lo menos a nivel online. Pueden hacerme preguntas, voy a intentar irlas contestando, ¿ya? Si no puedo contestar todas, por favor, al último de la presentación está mi correo electrónico en el cual ustedes pueden hacer las preguntas pertinentes y yo les voy a responder todo a su debido momento. Voy a tratar de responderlas lo más rápido posible. ¿Ya? Listo. Este tema que voy a nombrar a continuación es muy interesante. ¿Por qué? Porque considero que muchas veces los colegas, los implantólogos, colocamos implantes muchas de las veces en las condiciones ideales, calidad y cantidad de hueso, ¿verdad? Pero me he encontrado con la problemática, conversando con muchos colegas, que con el pasar del tiempo los implantes no se osseointegran. Ellos se hacen la pregunta ¿por qué? ¿Por qué los implantes no se han osseointegrado si los coloqué, ¿verdad? Los coloqué bajo las condiciones ideales. Muchas veces no se colocan bajo las condiciones ideales porque no hacemos las preguntas pertinentes o de alguna manera obviamos alguna enfermedad sistémica o la minimizamos muchas veces. Creemos que esta enfermedad sistémica o esta patología sistémica no va a provocar ningún problema, pero sí puede causar. Ya por eso el tema en particular, factores sistémicos que afectan el éxito de la osseointegración en los implantes dentales. ¿Ya? Inicialmente, dentro de la valoración, nosotros debemos valorar al paciente cuando llega a nuestra consulta. ¿Por qué? El paciente inicialmente no llega por implantes dentales, el paciente llega por dientes. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, es necesario, primero, realizar una anamnesis completa, del paciente, haciéndole preguntas sumamente generales, como una condición general de salud. Le preguntamos al paciente cómo está, cómo es su salud general. El paciente le va a decir si tengo esto, tengo lo otro o soy sano. También tenemos que evaluar. Luego de preguntarle eso, hacemos una evaluación clínica de las mucosas, ¿verdad? En donde las mucosas nos van a dar una idea un poco más cercana de la condición de salud general del paciente. Todos sabemos que si el paciente sufre alguna enfermedad sistémica, las mucosas nos van a indicar que ese paciente no está en salud. ¿Ya? Eh, para complementar, podremos hacer una última pregunta en donde podremos, de alguna manera, examinar los aspectos morfológicos de la zona a intervenir. ¿Cómo examinamos este aspecto morfológico? Yo lo aconsejo que lo hagamos mediante un examen clínico de la cavidad oral complementado con una radiografía con BIM. Al momento de colocar implantes, me gusta mucho utilizar las radiografías con BIM porque nos va a dar una idea exacta de la calidad y cantidad de hueso que tenemos. La imagen, la imagen sigue congelada, tenemos problemas o ya se ve normalmente. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ok, continuamos. Cuando le preguntamos el estado de salud general del paciente, sabemos que en general todos los pacientes son susceptibles a ser tratados con implantes óseo integrados.
Todos los pacientes son susceptibles siempre y cuando se consideren o los pacientes tengan las condiciones ideales como calidad y cantidad de hueso circundante. ¿Ya? Tenemos la edad, el sexo, condiciones sistémicas, ya pueden alterar el pronóstico de los implantes a futuro. No son una contraindicación absoluta, pero en algún momento podrían llegar a ser una contraindicación relativa, como por ejemplo en el caso de los pacientes diabéticos o también en el caso de los pacientes fumadores. Entre las condiciones y enfermedades sistémicas más comunes, ¿verdad? Hay un sinfín de enfermedades sistémicas y un sinfín de condiciones, pero les voy a nombrar algunas, las que a mí me parecen las más comunes. Por ejemplo, el tabaquismo, ¿ya? Otra enfermedad sistémica, diabetes. Tenemos la edad. La edad no es considerada una enfermedad sistémica como tal, sino que la edad trae consigo múltiples patologías. Los pacientes con edad avanzada, adultos mayores, traen consigo muchas veces enfermedades sistémicas. ¿Ya? También se ha demostrado que hay una disminución en el fluido salival debido a los medicamentos que toman, muchas veces antihipertensivos. ¿Ya? Continuando, de la mano de la edad va la osteoporosis, que también es una enfermedad sistémica que tenemos que tener en consideración. Y también voy a nombrar la radioterapia, que tiene que ver mucho al momento de colocar los implantes dentales. Todo esto vamos a irlo hablando más adelante. Mientras hacía esta presentación, me puse a ver algunos artículos, por eso se los adjunto. Estos son artículos, son resúmenes de artículos, para avalar todo lo que estoy diciendo. ¿Ya? Se ha identificado como un factor predisponente del fracaso de implantes y en particular de los fracasos en múltiples implantes. Todos sabemos que si el cigarrillo es capaz de provocar problemas en un implante, el riesgo de fracaso va a ser mayor si colocamos múltiples implantes en un mismo individuo. Cuando hablamos de tabaquismo y pacientes fumadores, ya habla de pacientes que fuman de 10 o más cigarrillos al día. Fumadores pesados. ¿Ya? Complementando un poco más, ¿cuáles son los efectos del cigarrillo? Sabemos que uno de los más importantes es la disminución del fluido salival por una alteración en las glándulas salivales ocasionadas por el cigarrillo. ¿Ok? ¿Qué más va a pasar? Va a haber un retardo y mala cicatrización de los tejidos debido a que hay un retraso en la migración de los fibroblastos para posteriormente formar colágeno. Entonces, al haber ese retraso de la migración de los fibroblastos, también va a haber un retraso en la cicatrización de los tejidos. ¿Ya? Perfecto. Por ende, esto también nos va a afectar a futuro el pronóstico de cualquier injerto que podamos colocar, porque si el injerto no queda totalmente cubierto, muchas veces se puede contaminar. Al no haber cicatrización, el injerto va a estar expuesto y se va a contaminar. Parece que los colegas tienen problemas al momento que la imagen sale congelada, no se escucha. Díganme si me escuchan, por favor. Bueno, perfecto, seguimos. Otra de las complicaciones que tenemos, aparte del retardo de la cicatrización, disminución del fluido salival, también tenemos una recurrencia de la enfermedad periodontal. ¿Pero por qué? Porque hay una disminución del fluido salival. Todos sabemos que el fluido salival que contiene principalmente anticuerpos, ¿ya? Aquí se encuentra la primera línea de defensa del organismo compuesta por los polimorfonucleares neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Al estar disminuido el sistema inmunológico, el paciente es predisponente
a sufrir de enfermedad periodontal. Sabemos, por ende, que ese mismo paciente, si tiene implantes colocados, el riesgo es mayor aún de sufrir algún tipo de periimplantitis. ¿Ya? Perfecto. Todos sabemos que la periimplantitis es la enfermedad periodontal de los implantes. Sin embargo, como característica tenemos que la periimplantitis avanza mucho más rápido que una enfermedad periodontal. Eso es sumamente claro, ¿verdad? Como consecuencia de una pérdida ósea alrededor de los implantes. También tenemos otro de los efectos del cigarrillo que va de alguna manera a proporcionar, ¿ya? O va a haber de alguna manera falla en los injertos óseos y más aún en los injertos de seno maxilar. En algunos artículos yo he leído, hay algunos artículos que contraindican totalmente el injerto de seno maxilar en pacientes fumadores, pero otros artículos dicen lo contrario, que hay un alto porcentaje de fracasos, pero igual se puede injertar el seno maxilar. Conversando con algunos colegas, ¿ya? Les planteé el mismo tema de los artículos. Ellos me dijeron que habían colocado o habían hecho injerto de seno maxilar en pacientes fumadores y que les había ido muy bien. Sin embargo, ellos le informaron al paciente que el porcentaje de fracaso es muy alto si ellos no dejan de fumar. En estas imágenes que están aquí abajo, este fue un caso que yo hice durante el posgrado, la imagen radiográfica de la izquierda. Vemos el paciente llegó con los signos de la periimplantitis, sangrado al sondaje, dolor, ya había de alguna manera supuración. Entonces, a lo que mandamos a tomar una radiografía periapical se ve una pérdida ósea considerable, como un socavado. Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Una cirugía. Abrimos un colgajo, vimos que las roscas estaban expuestas prácticamente, hicimos un protocolo de limpieza con clorexidina, me parece que era el 0,2% con tetraciclina. Bueno, eliminamos todo eso, hicimos el protocolo, colocamos un injerto de tipo seno injerto, ya acompañado de un plasma rico en factores de crecimiento. Cerramos, suturamos y nos fue muy bien. Recuperamos el 75% del hueso perdido. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuál es otro de los problemas del cigarrillo? Que es una disminución de la fagocitosis de los polimorfos nucleares. Hay una disminución en la migración de los polimorfos nucleares hacia el sitio con problemas, ¿ya? Por ende, también va a haber una disminución en la migración y la diapédesis. ¿Qué es la diapédesis? Es el paso de elementos de la sangre, como por ejemplo leucocitos, ya por una ventana capilar hacia el foco infeccioso sin perder su estructura. Por ende, también vamos a tener una alteración en la microcirculación porque va a haber un daño en el endotelio vascular ocasionado por el cigarrillo. ¿Estamos? Me alegro. Este artículo también es interesante. Este artículo habla de un resumen prácticamente, que el porcentaje mayor de éxito es en pacientes no fumadores. O sea, el porcentaje mayor de éxito en pacientes no fumadores. Eso es más que claro, ¿verdad? Eso quiero que lo tengan muy claro, por favor. Tenemos una relación estricta entre la cantidad de tabaco consumida y el riesgo de fracaso. No es lo mismo operar a un paciente que tiene 30 años fumando y ha sido fumador pesado que operar a un paciente que tiene 3 años fumando. El cigarrillo, el daño del cigarrillo es acumulativo. ¿Ya? Por ende, como les dije anteriormente, hay una relación estricta entre la cantidad de tabaco consumida y el riesgo de fracaso. No significa que un paciente que tenga 30 años consumiendo cigarrillo no se le pueda colocar implantes, se le puede colocar los implantes, sin embargo, hay que informarle de los riesgos que esto puede presentar en la sobrevida de los implantes. Perfecto, ¿no? Seguimos.
Me gusta hablar mucho de bibliografía, la verdad, porque esto avala todo lo que estoy diciendo y yo sé que ustedes esto lo van a entender perfectamente bien. Por eso lo he puesto. Creo que no se ven los artículos, las citas bibliográficas, ustedes me las pueden pedir para que ustedes mismos lean los artículos y saquen sus propias conclusiones. ¿Ya? Por ende, sabemos que el tabaquismo está asociado a mayor riesgo de perimplantitis por todo lo que ocasionó o por todo lo que ocasiona, vimos que ocasionaba anteriormente, como por ejemplo disminución del fluido salival, disminución en la cicatrización, entonces hay mayor riesgo de perimplantitis. ¿Ya? Fumar interfiere con el establecimiento de la osintegración porque hay una menor migración celular y acelera el fenómeno de la reabsorción ósea alrededor de los implantes. En este artículo, como conclusión, tenemos un porcentaje de fracaso. Casi en todos los artículos se dio como conclusión que en los pacientes fumadores hay un mayor porcentaje de fracaso. Casi en todos los artículos. ¿Ya? Seguimos. Sin embargo, tenemos un protocolo de abandono del hábito. ¿El protocolo qué dice? El protocolo, perfecto, que debemos de retirar el cigarrillo una semana antes, hasta 8 semanas después de la colocación de los implantes, donde ya tenemos signos histológicos de osseointegración. Obviamente, si podemos decirle al paciente que deje de fumar 2 semanas antes, 3 semanas antes, un mes o 2 meses antes, es mucho mejor porque así le vamos a dar tiempo al organismo de que se recupere, ¿verdad? También, aparte del protocolo, se sabe que la instalación de los implantes es un incentivo eficaz para que el paciente deje de fumar. Hay estudios que dicen que el 50% de los pacientes que dejaron de fumar en 6 meses permanecieron sin cigarrillo durante toda su vida. ¿Ya? Perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Como les dije anteriormente, vuelvo y repito, colocar implantes e incentivar al paciente para que deje de fumar, el paciente, 50% de los pacientes dejaron de fumar el resto de su vida. O sea, fue un incentivo considerable y eficaz. Aparte, ustedes tienen que, considero yo, que decirle al paciente que si él sigue fumando luego de la terapia de los implantes, tiene riesgo en algún momento de la vida de sufrir perimplantitis y perder los implantes dentales. En los 6 meses que el paciente deja de fumar, se siente más limpio, se siente mejor con su boca. Entonces ahí se da cuenta que si dejado de fumar 6 meses, puede dejar de fumar toda su vida. Es un incentivo sumamente eficaz. También, dejar de fumar aumenta la sobrevida de los implantes. Porque como les dije anteriormente, si los pacientes, bueno, después de haber colocado los implantes, siguen fumando, en algún momento de la vida de estos implantes van a sufrir algún tipo de infección perimplantitis. ¿Ya? Perfecto. Hasta ahí vamos bien con el protocolo de abandono. No lo olviden, por favor. El protocolo dice que el paciente debe de abandonar el cigarrillo una semana antes hasta 8 semanas después de la colocación del implante, donde ya vamos a tener los signos histológicos de osseointegración. Cuando nosotros tenemos un paciente fumador, los estudios de ahora sugieren que utilicemos implantes de superficie rugosa, porque los implantes de superficie rugosa van a disminuir la influencia del tabaco. ¿Por qué? Porque va a haber una mejor respuesta ósea, ¿ya? Va a haber una mejor migración de las células, va a haber una mayor aposición del depósito de matriz ósea, va a haber mayor migración celular, ya entonces va a haber mayor contacto implante-hueso que un implante de superficie rugosa. Por eso ahora se sugiere en este tipo de pacientes fumadores utilizar implantes de superficie rugosa. Va a haber un mayor contacto, como les dije, implante-hueso, y esto nos va a favorecer al proceso de osseointegración. ¿Ya? Recuerden, implante de superficie rugosa. Perfecto. Vamos a continuar.
se dice que hay una estricta relación entre densidad ósea, tabaquismo y éxito. Sabemos que el tabaquismo predispone a tener hueso tipo 4 y al fracaso. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de cigarrillo, ¿ya? Hay pérdida de tejido óseo. Entonces, por ende, más que todo, en maxilar superior, donde sabemos que tenemos un hueso, por lo general, tipo 3 o tipo 4, ¿ya? Va a haber mayor pérdida ósea, más que todo el hueso tipo 4, ¿dónde lo vamos a ver? En la parte posterior del maxilar superior. Otro de los problemas del hueso tipo 4 es que se nos va a dificultar lograr la estabilidad primaria, que es el requisito fundamental, ¿ya? Para lograr la oseointegración. Perfecto, ¿no? Muy entendible esa parte. El efecto en el hueso y en la tasa de éxito se relaciona con la dosis consumida, como les dije anteriormente. Entre mayor dosis consumida de cigarrillo, ¿ya? Va a ser mayor el riesgo de perimplantitis o de algún problema. Tengo otro estudio, ya que habla de los factores de riesgo en la terapia implantaria. Existe, entonces, para corroborar todo lo que estamos diciendo. Existe una fuerte evidencia de que fumar es un factor de riesgo. Obviamente nos va a derivar en un probable resultado adverso. Los pacientes fumadores presentan mayor riesgo de perimplantitis que los pacientes no fumadores. Esto lo hemos venido diciendo durante toda la charla. ¿Por qué recalco tanto en esto? Porque a veces nosotros obviamos esta parte, colocamos los implantes y sabemos que el paciente fuma y no le damos las recomendaciones del caso. Después los pacientes tienen problemas, nosotros somos los culpables. Por eso, colegas, es importante recalcar esta parte, recalcar a los pacientes esta parte. Sin embargo, fumar no es una contraindicación absoluta para la colocación de los implantes, pero hay que informarle al paciente de los riesgos de la supervivencia y el éxito más bajo en los pacientes fumadores. Vamos a continuar. Como conclusión, tenemos que el consumo de cigarrillo aumenta los niveles, los índices de fracaso en los implantes óseo-integrados. Perdón un ratito. Tenemos como conclusión también que hay un mayor índice de fracasos en el maxilar superior que en mandíbula. Hay una relación estricta entre la dosis de tabaco consumido y el porcentaje de fracaso. ¿Ya? También como conclusión tenemos que dejar de fumar es un incentivo para el paciente, ¿ya? Dejar de fumar las 8 semanas, los 6 meses, es un incentivo suficiente para que el paciente deje de fumar durante toda su vida. ¿Ya? Listo, vamos a continuar. Otra de las patologías sistémicas que tenemos que tomar en consideración también en este tipo en el tratamiento implantario es la diabetes. Un desorden metabólico, todos sabemos, ¿ya? Que da como consecuencia una alteración en la secreción de la insulina. Esta enfermedad sistémica es sumamente común. Tenemos ya dos tipos de diabéticos, diabéticos tipo 1, ¿ya? Que se da por la destrucción de las células beta del páncreas, que da como como conclusión podría ser, ¿ya? Una, no digamos incorrecta, una total disminución en la secreción de la insulina. Estos pacientes son insulinodependientes, ¿ya? Esto es un gran problema para nosotros los implantólogos. Ahora viene la diabetes tipo 2, que es la más común, que se da por una resistencia a la insulina. Ya el paciente es resistente a la insulina y también se da por una secreción anormal de insulina. Sin embargo, estos pacientes muchas veces se controlan con medicamentos, ¿ya?
se controlan mediante una alimentación balanceada y con eso pueden vivir muchos años sin ningún tipo de inconvenientes. También leí hace algún tiempo un artículo que hablaba de que la diabetes tipo 2 está muy relacionado a los pacientes obesos. No quiero decir con esto que discriminemos, pero siempre que veamos un paciente obeso, podríamos sospechar de una diabetes tipo 2. Por eso yo les recomiendo que manden a hacer inmediatamente un examen de glucosa para descartar cualquier problema de índole diabética. Funciones de la insulina. La principal función de la insulina, tenemos que controla la glucosa en sangre. ¿Ya? Otra de las funciones es que modula el crecimiento esqueletal normal. ¿Ya? La insulina sirve para ayudar a los factores de crecimiento. ¿Ya? Estimula la síntesis de la matriz ósea, ¿ya? Lo que nos va a derivar o nos va a dar como una conclusión la aposición de hueso. ¿Ya? Esas son las funciones básicas de la insulina. Ya tenemos que en la diabetes vamos a tener alteración en la neoformación ósea. Inhibe la formación de la matriz de colágeno. Al inhibir la formación de la matriz de colágeno, por ende vamos a tener un retardo en la migración de los fibroblastos para posteriormente formar el colágeno. Altera la síntesis proteica, aumenta el tiempo de la mineralización del osteoide. Sabemos que si el osteoide no está mineralizado, no va a haber aposición de tejido óseo. Por ende, como dice abajo, altera el metabolismo óseo y reduce la producción de osteocalcina, que es una hormona producida por los osteoblastos. Por ende, va a haber un recambio óseo. Sabemos que a lo largo de la vida, nosotros tenemos un recambio óseo mediado por los osteoblastos y mediado también por los osteoclastos. Ya, durante la función normal del organismo se producen daños o, por ejemplo, puede ser una microfractura. Entonces, este recambio lo repara. Los osteoblastos eliminan el hueso y los osteoblastos forman hueso. Entonces, hay esta constante aposición de hueso durante toda la vida. ¿Ya? Perfecto. Seguimos con las alteraciones en la cicatrización a nivel del implante. Cuando nosotros estamos en el acto quirúrgico, hay formación del coágulo. Cuando tenemos un paciente diabético, va a haber un cambio en las proteínas de cicatrización, ¿ya? Que de alguna manera va a retardar, como dice ahí, la cicatrización. Fase de reabsorción ósea, formación de la matriz, fase de reabsorción ósea, una disminución de osteoclastos, se va a haber disminuido el recambio óseo, formación de la matriz, va a haber una inhibición de colágeno, esto está más que claro, no hay nada que explicar aquí, va a haber una inhibición del colágeno, por ende también va a haber un retardo en la cicatrización. Aposición ósea, disminución en el número de osteoblastos, disminución en el recambio, ya por ende va a haber una reducida mineralización ósea. ¿Ya? Mantención de la oseointegración altera la homeostasis, ¿ya? Porque va a haber un recambio óseo reducido. Esto está más que claro, son las alteraciones que ocasiona la diabetes en la cicatrización del implante. ¿Ya? Perfecto. Continuamos. Factores de riesgo, pacientes diabéticos sometidos a implantes. Tenemos que tomar en consideración qué tipo de diabetes sufre el paciente y cuánto tiempo lo ha sufrido el paciente. No es lo mismo tratar a un diabético tipo 1 que tratar a un diabético tipo 2. Ya tenemos que ver cuánto tiempo el paciente ha sufrido de diabetes, al igual que el cigarrillo. No es lo mismo tener un paciente diabético desde hace 30 años que tener un paciente diabético desde hace 2 o 3 años. El daño que ocasiona la diabetes también es acumulativa. Otro de los
parámetros importantes a considerar es el nivel de glucosa en sangre. ¿Ya? El nivel de glucosa lo podemos tomar con un examen de glucosa convencional. Sin embargo, ¿qué recomiendo yo? Más que un examen de glucosa normal, tomemos el examen de hemoglobina glicosilada. ¿Ya? El examen de hemoglobina glicosilada nos permite evaluar el control del paciente preoperatorio, o sea, de 2 a 3 meses antes de la cirugía de implantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchos de los pacientes durante los 3-4 meses antes de la cirugía tienen de alguna manera un pésimo control de la glicemia. Pero una semana antes de la cirugía se toman la pastilla, se cuidan en la alimentación. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un examen de glucosa, salen los niveles normales. Pero no sabemos qué ha pasado anteriormente. Por eso yo les recomiendo que envíen a que el paciente se tome un examen de hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Eh, Parece que hay problemas en la señal. Bueno, vamos a continuar, espero que no sea con todos. Continuando con este examen de la hemoglobina glicosilada, más adelante les voy a hablar de los porcentajes. Si tenemos un porcentaje menor desde 7% o menor, el paciente está idóneo para colocar implantes, pero si tenemos valores superiores, tendremos que derivarlo a su médico tratante. Está contraindicado, eso sí, colocar implantes en pacientes diabéticos que no estén controlados. Eso sí, por favor, que les quede muy claro. ¿Ya? También tenemos que preguntar al paciente su historia dental. Si vemos que el paciente es edéntulo, le podemos preguntar al paciente por qué perdió las piezas dentarias. Esta es una pregunta que hacemos por lo general los periodoncistas. ¿Ya? Le preguntamos al paciente, señor o señora, ¿por qué ha perdido las piezas dentarias? Los pacientes relatan, por caries, porque me dolía, porque se me fracturó, ¿ya? O porque simplemente se me soltaron. Si el paciente relata que las piezas dentales simplemente se le han soltado, ya podríamos sospechar de una enfermedad periodontal, ¿verdad? También es importante preguntarle al paciente su historia de cicatrización, porque siempre esto preguntamos cuando usted se ha portado, señora o señor, ha sufrido retardo en la cicatrización de las heridas. Sí, no, entonces ahí ya podríamos sospechar de otro problema. ¿Ya? Tenemos que tomar todos esos factores, por mínimo que sean, tenemos que tomarlos todos en consideración. O sea, no podemos obviar ninguno, porque entre más preguntas hagamos, vamos a tener menos porcentaje de fracaso. ¿Ya? Vamos a continuar. Perfecto. Ya. Consideraciones en implantología. Tenemos mayor incidencia de parestesia postoperatoria. Esto podría ser, como dice aquí, por un retraso en la cicatrización. ¿Ya? Tenemos un retraso en la cicatrización, podríamos tener una mayor incidencia de parestesia postoperatoria, pero esto no debería durar, no debería pasar de más de algunos días, no puede durarle mucho tiempo. ¿Ya? Tenemos también que los pacientes con enfermedad periodontal, los pacientes con diabetes tienen mayor índice de enfermedad periodontal y enfermedad periimplantaria. Perfecto. Ya, tenemos otro estudio, otro paper, otro artículo sumamente interesante. Yo les recomiendo que anoten la cita bibliográfica para que posteriormente ustedes lo lean con tranquilidad en sus hogares. Yo les he traído un resumen de lo que dicen los artículos para avalar todo lo que estoy diciendo. ¿Ya? Como les dije anteriormente, los niveles de hemoglobina glicosilada inferiores al 7% que indican un buen control preoperatorio. Si los pacientes si el nivel es mayor a 8%, significa que el paciente ha tenido un mal control de la glicemia y que debería ser derivado a su médico tratante. Esto les queda como respaldo para ustedes. Otros factores que son susceptibles de ser manejados son el buen control de la placa bacteriana y el tabaquismo. Ok, ya mismo más adelante les voy a hablar
de los problemas en los pacientes osteoporóticos. ¿Ya? Perfecto. Listo. Entonces, sí, hemos tenido problemas con las diapositivas, porque hubo un problema, lamentablemente, así que estamos tratando de improvisar también aquí un poco. Ya, hay un inconveniente en cuanto al control de la placa bacteriana. El problema con la placa bacteriana es que todos sabemos que el acúmulo de placa bacteriana nos va a afectar. ¿Ya? Va a haber inflamación, el factor etiológico de la enfermedad periodontal, la placa bacteriana y de la enfermedad periimplantaria también. ¿Ya? Entonces, nosotros podremos hacer el mejor de los protocolos quirúrgicos, podríamos colocar los implantes impecablemente bajo las mejores condiciones. Sin embargo, si el paciente no colabora con una higiene oral impecable, muchas veces no sirve de nada todo lo que nosotros hagamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, la verdad, podemos, como les dije anteriormente, realizar un tratamiento impecable, pero si el paciente no se va a cuidar, no va a tener una correcta higiene oral, ya vamos a tener problemas posteriores, como por ejemplo periimplantitis, periodontitis, y no va a servir de nada todo lo que hemos hecho. ¿Ya? También se dice que los pacientes diabéticos controlados, por ejemplo, controlados, no fumadores, con buena higiene oral y que no tengan ninguna otra patología sistémica, pueden ser considerados como pacientes normales. ¿Ya? Recuerden, pacientes diabéticos, siempre y cuando estén controlados, no fumen, tengan una buena higiene oral, no tengan ninguna otra patología sistémica, ¿ya? De alguna manera podrían ser considerados como pacientes normales. Continúa. Otro estudio que habla de pacientes diabéticos, ¿ya? Tenemos que la duración de la diabetes fue un factor predictivo significativo del fracaso de implantes oseointegrados. La diabetes no es considerada una contraindicación absoluta para realizar los implantes oseointegrados. Sin embargo, tenemos que considerar que si el paciente no tiene un correcto control de la glicemia, pues no deberemos realizar ningún tratamiento, ya sea de cirugía, periodoncia o ningún tratamiento que implique tejido óseo, tejido blando. ¿Ya? La terapia antimicrobiana parece reducir la incidencia de fracasos. ¿Ya? Debemos complementarlo con antibióticos y hay un lenguaje que me gusta usar mucho, que es la clorexidina al 0.12%. Luego de la terapia de implantes, envío antibióticos, ¿ya? Y un enjuague de clorexidina al 0.12% para tener una boca lo más limpia posible. Continuamos. Conclusiones. Tenemos que la hiperglicemia tiene un impacto negativo en la osintegración. ¿Sí? Vanessa, te respondo. Una profilaxis antibiótica también sería ideal para el tratamiento de implantes. Sí, sería muy bueno. Podrías empezar con podrías empezar con los medicamentos un día antes de la cirugía. Sí, sería lo ideal, la verdad. Eso se los dejo a su libre elección. Puede ser, luego el tratamiento, de implante puede ser un perfecto. Tenemos que la mayoría de los estudios muestran una tasa de éxito menor en pacientes diabéticos, obviamente por todo el retraso de la cicatrización, por todos los problemas que nos trae la diabetes consigo. Perfecto. Vamos a avanzar un poco. ¿Ya? Entre las consideraciones que debemos de tener en pacientes diabéticos es que también, al igual que los pacientes fumadores, ¿ya? Se sugiere usar implantes de superficie rugosa. Luego, en periimplantaria también se recomienda de alguna manera controles periódicos, ¿ya? En el consultorio.
para evitar cualquier riesgo de periimplantitis, porque estos pacientes también tienen riesgo de alguna manera de contraer periimplantitis en algún momento. ¿Ya? Ahora, vamos a continuar con algo muy importante, que es la edad del paciente. La edad como tal no es considerada una enfermedad sistémica, ¿ya? Sino que la edad trae consigo múltiples patologías. Los pacientes, sí, Ernesto, te respondo, más adelante también les voy a hablar un poquito de radioterapia, así que también es un factor importante, pero déjame continuar con la edad. Como les dije anteriormente, la edad no es considerada una enfermedad sistémica, sino que la edad trae consigo los pacientes adultos mayores vienen con enfermedades sistémicas, vienen con patologías existentes. También tiene que ver los medicamentos. Hay medicamentos que producen hiposalivación, ¿ya? Entonces, al haber o al paciente tener menos saliva, vamos a tener problemas a nivel de inflamación. Puede ser de las encías o en general de la cavidad oral, ¿ya? ¿Cuánto tiempo uso la clorexidina? Perfecto, te voy a contestar. La clorexidina la uso no más de 14 días. La uso máximo por 14 días. Porque todos sabemos que la clorexidina causa tinción. ¿Ya? Creo que respondí tu pregunta. Ya, continuando con la edad. Hay un aumento en la secreción de la hormona paratiroidea, ¿ya? Que sabemos que es una hormona secretada por la tiroides, regula la secreción de calcio, de fósforo y vitamina D en el organismo. También ayuda a regular el crecimiento del tejido óseo. ¿Ya? Otro problema de la edad es que hay un desgaste fisiológico, ¿ya? Durante el paciente durante muchos años. La masticación durante mucho tiempo produce un desgaste, va a haber también una disminución en la vascularidad y celularidad provocado también puede ser por alguna patología sistémica. Pero la edad como tal no se considera una enfermedad sistémica. ¿Ya? No, el hipertiroidismo, mientras el paciente esté controlado, no hay ningún problema. Yo he colocado implantes a pacientes hipertiroideos y me ha ido muy bien, siempre y cuando el paciente esté controlado. ¿Cuántas veces al día, pregunta Silvia Beatriz Escobar, cuántas veces al día se usa la clorexidina y cuánto tiempo después de comer? Bueno, esto es relativo, la verdad. Yo sugiero a mis pacientes que usen la clorexidina 3 veces al día, después de cada comida, durante 14 días. Esa es mi indicación. ¿Ya? Perfecto. En cuanto a la edad, como les dije anteriormente, no tiene impacto en el éxito de la osseointegración o en la supervivencia de los implantes. No se considera a la edad como un factor de riesgo, pero sí se relaciona con el desgaste fisiológico, producido normalmente por el envejecimiento. ¿Ya? Como consecuencia puede derivar múltiples patologías. Mayor edad, esto sí por favor, mucha atención, mayor edad no implica ningún efecto en la osseointegración. No significa que si el paciente tiene más años, el implante no se va a osseointegrar, igual se va a osseointegrar normalmente. ¿Ya? Vamos a continuar. Ya tenemos un poquito más, creo que voy a ir un poquito más rápido, porque la verdad quiero hablar un poquito de lo que es radioterapia, bifosfonatos, ¿ya? Así que vamos a ir un poquito más rápido, por favor, porque igual lo que viene es, considero yo, también interesante. ¿Ya? Osteoporosis, enfermedad sistémica esqueletal provocada por una baja densidad de la masa ósea, que da como consecuencia huesos frágiles y que el paciente tenga mayor fragilidad ósea. ¿Ya? Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo tenemos los modificables y los no modificables. Los no modificables sabemos el sexo,
la edad, menopausia temprana. Entre los modificables, el cigarrillo, el alcohol. ¿Ya? ¿Cómo lo controlamos? Con una dieta adecuada, con contenido de calcio, ejercicio. ¿Ya? Todos sabemos que la vida sedentaria es un factor de riesgo para la osteoporosis y para la hipertensión. ¿Ya? Y terapia